La emisión comienza con un tono más bajo de lo habitual, casi respetuoso ante la intensidad de lo que se va a narrar. En el centro del relato aparece Mahasine Meravet, pronunciando una frase que resonó profundamente. No fue un comentario casual ni una declaración impulsiva. Fue una confesión cargada de emoción contenida. No puedo aceptar la pérdida de Zeng, expresó con una sinceridad evidente. Y desde ese instante, el ambiente cambió. El nombre de Zeng Torun se menciona con la misma solemnidad. No como figura distante, sino como presencia significativa en la historia compartida. El presentador aclara que no se trata de una escena dramática exagerada. Se trata de un momento humano. Un momento donde la emoción supera cualquier guión. La narración avanza describiendo la expresión de Mahasine al pronunciar esas palabras. No hubo lágrimas desbordadas ni gestos teatrales. Hubo firmeza mezclada con tristeza. Esa combinación fue lo que más impactó. Porque cuando el dolor se sostiene en silencio, pesa aún más. El presentador enfatiza que aceptar una pérdida no es un proceso inmediato. A veces, la negación es parte del duelo emocional. Esa negación no implica debilidad. Implica intensidad. Y la intensidad fue evidente en cada palabra. No se detallan circunstancias ni se añaden elementos nuevos. El relato se centra únicamente en la emoción expresada. En la dificultad de soltar lo que fue significativo. En la resistencia interna a cerrar un capítulo. Esa resistencia es el eje de esta historia. Se menciona que despedirse no siempre significa olvidar. A veces significa aprender a convivir con la ausencia. El presentador explica que esa convivencia puede ser compleja. Puede generar silencios largos y pensamientos repetidos. Y eso es lo que se percibe en sus palabras. El estudio permanece en silencio mientras se reconstruye el momento. No hay interrupciones ni comentarios externos. La frase se deja reposar. Porque su fuerza no necesita amplificación. Se sostiene por sí sola. La narración subraya que, en el mundo público, las despedidas suelen observarse con lupa. Cada gesto se interpreta. Cada pausa se analiza. Sin embargo, en este caso, lo que predominó fue la empatía. La audiencia percibió autenticidad. Se destaca también la valentía de expresar vulnerabilidad. No todos eligen hacerlo frente a miradas atentas. Mahasine lo hizo sin adornos. Sin intentar suavizar el impacto. Esa honestidad convirtió el momento en algo significativo. El presentador reflexiona sobre lo que significa no aceptar una pérdida. No es una negación permanente. Es una etapa emocional. Una etapa donde el corazón necesita tiempo. Y el tiempo, como sabemos, no siempre responde a nuestras expectativas. La historia continúa resaltando que no hubo reproches ni acusaciones. Solo tristeza. Una tristeza clara y directa. Esa claridad evitó especulaciones innecesarias. Porque cuando la emoción es tan transparente, deja poco espacio para dudas. Se menciona que las despedidas públicas suelen marcar un punto de inflexión. No porque todo termine, sino porque algo cambia. El presentador sugiere que este podría ser uno de esos momentos. Un instante que redefine etapas. El tono se mantiene respetuoso hasta el final. No se dramatiza ni se exagera. Se narra con cuidado.
porque el dolor expresado merece ese tratamiento. Y el público lo percibe. Hacia el cierre, la frase vuelve a repetirse con suavidad. No puedo aceptar la pérdida de Zheng. Ahora ya no suena como impacto inicial. Suena como eco. Un eco que permanece. Así concluye el relato, sin conclusiones forzadas. Solo con la certeza de que algunas despedidas dejan huella profunda. Y que aceptar una pérdida es un proceso que no tiene calendario fijo.